Bien, nuevamente estoy muy contento de saludarles en esta tarde a todos ustedes y gratas sorpresas nos estamos encontrando día por día, semana tras semana, reencontrarnos con hermanos que hacía mucho que no veíamos, pero también compartir con nuestros hermanos allí en Temuco y esperando conocer personalmente a varios que conocemos solamente a través de este medio. Gracias al Señor poder comenzar este año con la palabra. Terminábamos en la última reunión que tenemos acá nosotros en Villa Alemana, pensando en aquella palabra que el apóstol Pablo escribe a Timoteo cuando dice: la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba encarcelado cuando escribe este mensaje a este colaborador, a este hijo suyo en la fe. Él estaba encarcelado, pero allí él claramente expresa: la palabra de Dios no está presa. Y realmente lo hemos podido comprobar. De un día para otro nos cambió la vida el año pasado. De un momento para otro tuvimos que estar confinados, algunos voluntaria, otros obligadamente, pero damos gracias a Dios porque la palabra sigue siendo proclamada y esperamos que hasta que el Señor disponga, ya sea que podamos reunirnos de manera presencial o de esta manera, siga la palabra corriendo y ser glorificada. Muchas gracias, hermano, por la invitación, y en realidad yo aprecio que también tengan compasión de mí cuando no me invitan. Yo sé que quisieran que los acompañara más a menudo, pero francamente uno se da cuenta que las fuerzas ya van disminuyendo con los años y realmente ha sido un año cansador, un año agotador, en tantos lugares compartiendo con los hermanos, pero damos gracias al Señor porque Él nos da fuerza y queremos animarles a que puedan seguir avanzando con el testimonio, porque sin duda personas que se van conectando que jamás hubiésemos pensado que íbamos a tener contacto en estas circunstancias. Y bueno, saludos también de mi esposa. Ella está en otro equipo y esperamos que en algún momento también se hará visible para saludarles. Hermanos queridos, realmente estaba pensando qué poder compartir con mis hermanos. Y pensé, en realidad, después de la última vez que tuvimos juntos, allí en el mes de octubre, yo anoté la fecha del mes, pero no anoté el día exacto, ahí lo tengo que revisar en mi calendario del año pasado, pero empezamos a considerar un estudio en el libro de los Hebreos, y que yo no sé si ahí me pueden compartir para ser coanfitrión, para mostrarles un diagrama que lo voy a colocar un ratito nomás. Si después si ustedes lo quieren tener, obviamente lo pueden solicitar con toda confianza. A través de los años, a ver, algún mensaje aquí, a través de los años, bueno, estudiando esta carta a los Hebreos, es una carta muy preciosa, es una carta muy profunda. Y para mí, yo no sé qué será para ustedes, pero para mí la epístola a los Hebreos, para mí es el más complicado de todo el Nuevo Testamento. Algunos dicen que Romanos es difícil, pero para mí me resulta más difícil todavía Hebreos. Es una carta muy profunda, es una carta donde hay tanto detalle, tanta consideración. Y obviamente uno necesita ir al Antiguo Testamento y considerar tantas cosas que Dios reveló a su pueblo antaño, pero sin duda es una carta que yo todavía hay cosas que no logro entender, sinceramente, y espero poder seguir estudiándola. Pero así como
yo también hay cosas que no he entendido, o todavía no entiendo. Bueno, quisiera compartir algunas cosas que ya he podido visualizar, porque cuando en esta carta nosotros vemos a la persona del Señor Jesús, aquel a través del cual Dios nos ha hablado, nosotros nos damos desde el principio de la carta, nos da la importancia de que nosotros tengamos en cuenta lo que Dios se ha revelado, lo que Dios ha revelado para nosotros. ¿Ah? Y comienza a hablar acerca de su Hijo, de la excelencia de la persona del Señor Jesús. Sin duda, la epístola a los Hebreos o la carta a los Hebreos es una carta que nos habla de las cosas excelentes, de las cosas grandes, de las cosas mejores, ¿eh? que son las cosas que dicen relación con lo que Dios ha revelado tocante a la persona de su Hijo y lo que Dios nos ha revelado para nuestro beneficio espiritual. Y entonces, cuando en el capítulo 2, el apóstol, el escritor, no digo apóstol porque no sabemos quién exactamente, pero el escritor de la carta a los Hebreos nos habla respecto de la persona del Señor y cómo Dios nos ha hablado. Sin duda, es fundamental realmente considerar que hay que tener en cuenta lo que Dios nos ha hablado, cómo Dios nos ha hablado. ¿Ah? Y entonces por eso es que comenzamos nuestro estudio en ese tiempo respecto de la gran pregunta que hace en el capítulo 2 el escritor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ah? Si Dios nos habla acerca de su Hijo, es porque nos está hablando de algo grande. La salvación de la cual encontramos aquí en este libro nos habla de la persona de Cristo, nos habla del glorioso y sublime Salvador que Dios entregó por nosotros. Y es una salvación grande en primer lugar porque nuestra necesidad es muy grande. La necesidad que nosotros como seres humanos tenemos. Hemos comprobado todos estos meses que han pasado cuán grande es nuestra fragilidad. Pero si pensamos en lo espiritual, con mayor razón es grande nuestra necesidad espiritual. Necesitamos al Señor. Necesitamos a aquel gran dador. Es la salvación grande porque es grande el dador, grande el proveedor. Es grande la obra que Él hizo a favor de nosotros. ¿Y qué decir de los beneficios que nosotros tenemos? Producto de aquella obra que el Salvador hizo. Y realmente es grande también pensar en que así como es grande lo que Dios nos da, son grandes las consecuencias que tiene de rechazar esta salvación grande. Porque son grandes los privilegios, ¿no? Privilegios personales y privilegios colectivos. ¿No? Y entonces cada uno de los que estamos conectados tenemos que pensar, si soy un hijo de Dios, tengo grandes privilegios personales y colectivos. Esta salvación grande puede experimentar un trastorno o trastornos en nuestra vida. Y si no es hijo de Dios, qué tremendo, qué delicado, ¿no? Qué importante es tener en cuenta las advertencias que a través de todo el libro de Hebreos nos da el autor. Allí en la cuarta fila que tenemos ahí, yo puse lo que yo he encontrado de las 17 advertencias del amor con respecto al descuidar esta salvación tan grande. Cito nuevamente Hebreos capítulo 2, versículo 1.
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta es la gran pregunta. Y entonces, cuando uno descuida su salvación, si uno no es aún cristiano, si todavía no es hijo de Dios, el descuidar la salvación significa perdición eterna. Es algo muy serio. Pero si nosotros como creyentes descuidamos la salvación, y realmente es en ese contexto, es que el escritor de los Hebreos nos habla, porque les escribe a aquellas personas que han escuchado el Evangelio. Lo vamos a leer un momentito más, cuando dice que a ellos se les anunció el Evangelio, o fueron evangelizados. Eso es lo que literalmente significa cuando en el capítulo 4 se habla de personas que han sido evangelizadas, que les han sido anunciada la buena nueva. Este mensaje que el Señor comenzó a proclamar cuando Él, la primera vez que hace una intervención pública, allí en Lucas capítulo 4, cuando va a la sinagoga donde acostumbraba a ir. Dice allí en Lucas capítulo 4, él acostumbraba, él tenía la práctica permanentemente de ir allí en aquella sinagoga de Nazaret donde él había sido criado, ¿no? Pero en aquella primera lectura que él hace, lectura pública de la palabra, citando el pasaje seguramente conocido por varios de ustedes, Isaías capítulo 61, él allí habla acerca del año agradable del Señor. Habla del año agradable. Estamos a comienzo de año. Nosotros nos deseamos feliz año. Pero el Señor, cuando habla ahí acerca de la salvación, cuando hace mención de pasajes del Antiguo Testamento, donde habla acerca del disfrute del reposo, realmente el Señor desearía que nosotros, cada uno de nosotros, pudiésemos disfrutar de la salvación, no tan solo como personas que aún no han experimentado el poder transformador del Evangelio, sino nosotros como creyentes, ¿ah? Que verdaderamente nos preocupemos, ¿ah? De nuestra salvación con temor y temblor, ¿ah? Para que, como dice el apóstol Pedro, hacer firme nuestra vocación, nuestro llamamiento, ¿ah? Y entonces, en este diagrama que está delante de ustedes, que algunos de ustedes ya lo conocen, empezamos a tratar el primer trastorno. ¿Qué es lo que es un trastorno? Es la alteración del orden regular de algo, ¿no? Eso es lo que se define como un trastorno. Y evidentemente en el contexto de todo lo que tenemos en esta carta a los hebreos, es evidente que tiene que ver con aquel que ha hablado, que se ha revelado a nosotros, ¿ah? Aquel Dios de amor que entregó a su Hijo, y Dios nos ha hablado a través de aquel Hijo, pero las evidencias grandes son que Dios ha actuado en favor de nosotros. Y en vista de aquello, entonces, depende de nuestra actitud, de nuestra respuesta. Si nosotros vamos creciendo en nuestra vida, vamos progresando en nuestra vida espiritual, y es lo que me imagino todo sincero y verdadero creyente anhela para el año. Vamos contando los días.
enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Y qué importante es día por día pensar en cómo va nuestra vida espiritual, si estamos realmente ocupándonos de la manera que el Señor quiere de nuestra salvación, esto tan grande que disfrutamos. Pero la vez anterior consideramos el primer trastorno, y ahí están entonces esas columnas, esas 9 columnas que ustedes ven allí, de la mitad, la parte inferior, la mitad inferior del diagrama, que las puse de manera ordenada para que analicemos las diferentes consecuencias que puede haber si uno descuida su salvación. Y lo primero que estuvimos viendo es el corazón, trastorno en el corazón. ¿No? Los diferentes estados del corazón que nos menciona la epístola a los Hebreos. Cómo debemos tener cuidado. Debemos atender, como dice allí en el capítulo 2, versículo 1. En el capítulo 3, versículo 1 dice, considerad, considerad. Y luego, allí en el capítulo 3, versículo 12, dice, mirad. Esta expresión que aparece varias veces a través de la epístola. Mirad, 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 contemplad, deteneos, considerad. Pero aquí vamos entonces al segundo punto que yo quisiera compartir con ustedes. Ahora, ¿por qué hice mención de Lucas capítulo 4, cuando el Señor va a la sinagoga allí en Nazaret y habla acerca del año agradable? Porque estamos a comienzo de año, pero el Señor ahí no está hablando del año calendario, de estos 365 días, sino que está hablando de este tiempo de la gracia, este tiempo del cual el evangelista Marcos dice algo que no dicen los demás evangelios. Dice, el tiempo se ha cumplido, capítulo 1 de Marcos, cuando Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea, luego de haber sido bautizado, y él predica el evangelio del reino de Dios, y dice en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido para comenzar a dar a conocer este mensaje directamente. Y allí, en Lucas capítulo 4, cuando nosotros acompañamos al Señor a la sinagoga, ahí en Nazaret, él toma el rollo del libro de Isaías y él dice, entre otras cosas, estas menciones que hace acerca de su acción, de su trabajo en este mundo. En el versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y por qué hago mención de este año agradable? Porque allí hace mención de un tiempo. Como digo, no es un periodo de días, sino que habla de un tiempo. Estamos todavía en aquel año agradable. El año en que Dios, en su amor, el tiempo en que Dios, en su amor,
nos da a conocer a aquella persona que quiere que nosotros disfrutemos de descanso, disfrutemos de tranquilidad, de tregua, de pausa, porque eso es lo que nos dice la palabra reposo. Y entonces relaciono el reposo, relaciono con el tiempo de la gracia de Dios, en la cual Él quiere que nosotros disfrutemos. Y no tan solo disfrutar de la salvación, sino en el sentido de escapar de la condenación, sino que un descanso en el Señor. Y vivimos en días en que hay mucho para alterar nuestro descanso, nuestro reposo, nuestro disfrute en el Señor. Cada uno de nosotros tiene que analizar su propia vida. Es lo que el Señor espera. ¿Somos del Señor realmente? ¿Somos de Cristo? Y entonces vamos a ir al capítulo 4 de Hebreos, donde comienza esta serie de menciones de la palabra reposo, y que dice relación con este descanso, este alivio, esta tranquilidad que nosotros podemos disfrutar si realmente consideramos de una manera adecuada nuestra salvación y no la descuidamos. No la descuidamos. Dice así: ¿cómo escaparemos si descuidamos? Y es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Explicábamos que esa palabra significa escurrirse, como cuando el nudo de un barco se va aflojando y se va deslizando, o cuando se pierde el objetivo, cuando uno quiere dar en el blanco con algo, pero se pierde el objetivo. Y entonces vamos a leer allí las advertencias en el capítulo 4 que dice relación con este posible trastorno que puede ocurrir en nosotros. Allí en el versículo 1, mire, voy a dejar de proyectar el diagrama, pero en el versículo 1 dice temamos. En el versículo 11 dice procuremos. En el versículo 14 dice retengamos. Y en el versículo 16 del capítulo 4 dice acerquémonos. Tengamos presente estas 4 exhortaciones, ¿no? Temamos, procuremos, retengamos, acerquémonos. El escritor sagrado nos lleva a considerar este tema del reposo, en el cual uno pudiera descuidar. Dice aquí, bueno, está relacionado, entre paréntesis, el primer trastorno que tiene que ver con el corazón está relacionado con este segundo trastorno, el trastorno del reposo. Pero el tema comienza en el capítulo 3. Sin embargo, a partir del capítulo 4 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos,
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si yo era y soy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No sé si para ustedes, como lo es para mí, tal vez este es el capítulo o la parte más difícil del epístola a los hebreos. Porque habla del reposo, pero habla de diferentes aspectos del reposo. Habla del reposo de Dios, haciendo mención de la creación, allí en Génesis capítulo 2, ¿no? Habla del reposo de Canaán, habla del reposo del sábado, habla del futuro, del reposo futuro, habla de reposo o paz, podríamos decir, de lo que experimenta Israel después de aquella posesión de la tierra prometida, ¿no? Pero también el reposo nos habla del reposo de la tierra, de la tierra que tenía que reposar. ¿Ah? La Escritura también nos habla del reposo de los que duermen en el Señor. Y hay un octavo aspecto que tiene que ver con el reposo único y exclusivo, podríamos decir el reposo en Cristo. Oiga, qué cantidad de cosas, qué cantidad de aspectos de este tema del reposo. Y alguien podría decir, bueno, ¿de qué está hablando aquí? Realmente está hablando de disfrutar. ¿Y por qué hace mención del reposo de Dios? ¿Y qué tiene que ver con el reposo de Canaán? ¿Y qué tiene que ver con el reposo de la tierra? De la tierra allí. Bien. No sé si vamos a alcanzar a terminar todo, pero al menos, fíjese que el escritor sagrado está exhortando a temer, a reverenciar lo que Dios dice o a la persona de Dios. Temamos, dice. Temamos. Y anhela, y exhorta a procurar entrar en el reposo. Habla de retener. Y allí al final del capítulo 4,
estimula a acercarnos. Acerquémonos, pues, confiadamente. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya hemos dicho que continúa con el tema que ha comenzado en el capítulo anterior. En el capítulo anterior hace mención de aquel pueblo que endurece su corazón. O sea, un pueblo que no tiene un corazón receptivo. Así como, obviamente, él dice, no endurezcáis vuestros corazones. Hay personas que no tienen un corazón blando, un corazón receptivo. Tienen un corazón duro que rechaza lo que Dios dice. Y es muy doloroso comprobar cómo cada vez más en las sociedades que estamos viviendo, en la ciudad donde ustedes viven, en nuestra ciudad, cada vez el hombre parece que endurece más su corazón, ya no está tan receptivo a la palabra. ¿Y qué es lo que dice? Habla acerca de aquellos que, si bien endurecieron su corazón, también fueron incrédulos. Un corazón que rechaza. Y por eso que en el capítulo anterior habla de un corazón malo de incredulidad. Lo cataloga como un malo, porque es un corazón incrédulo. La pregunta es, ¿usted tiene un corazón receptivo, blando, o tiene un corazón duro? ¿Usted tiene un corazón que cree lo que Dios dice a la palabra o no cree? Porque el corazón, hemos dicho que es el centro de nuestra voluntad, es el centro de nuestros afectos, es el centro de nuestros pensamientos. Eso es lo que se define como el corazón en las Escrituras. ¿Tiene usted un corazón así, receptivo, dispuesto, está dispuesta a creer lo que Dios ha dicho? El triste ejemplo de Israel es el ejemplo de un pueblo que no creyó lo que Dios dice. Pero no le apuntemos tanto con el dedo, ¿ah? Porque realmente nosotros tenemos que pensar, ¿y yo estoy creyendo, estoy confiando, estoy descansando realmente en el Señor? ¿Por qué a veces estamos tan inquietos? ¿Por qué estamos tan ansiosos? ¿Por qué estamos tan preocupados? ¿No? Porque si hay una palabra que tal vez describe el tiempo que estamos viviendo es, ¿qué me dice usted? ¿Incertidumbre? ¿Incertidumbre? Pero nosotros damos gracias porque la palabra nos habla de certidumbre, de confianza, de seguridad. ¿No es así? Y qué hermoso tener un corazón receptivo para tener seguridad y disfrutar de seguridad. Y entonces la exhortación es hablar de disfrutar de la promesa del reposo. Dios prometió dar reposo a su pueblo cuando entrara en aquella tierra prometida, cuando este pueblo obedeciera con fe y conquistara la tierra prometida. Y al conquistar la tierra prometida, ellos podrían disfrutar de una tierra de abundancia, de una tierra que fluye leche y miel, dice. Pero disfrutaba del reposo, pero esto es un aspecto del reposo. Porque más adelante aquí dice, pero si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría también de otro día. Porque esa es una expresión figurada, es una cosa que nos habla de parte de lo que Dios estaba queriendo decir. ¿Qué es lo que está queriendo enseñar?
que Dios quiere que nosotros disfrutemos de Él, de su persona, del descanso que hay en su persona. Y realmente el peligro que estaban, en el cual estaban aquellos a quienes les escribe el escritor a los hebreos, era que no disfrutaran de aquel descanso que Dios quería darle. Y por sobre todas cosas, que había venido a dar la persona del Señor Jesucristo cuando vino a llamarnos, a venir a Él para conocerle y hallar descanso en Él. ¿No dijo Él, hallaréis descanso para vuestras almas? ¿Cuándo? Cuando vamos a Él. Y claro, es cierto que ese pasaje nosotros lo aplicamos, lo damos a conocer cuando predicamos el Evangelio. Pero es verdad que los creyentes también podemos tener un trastorno en nuestra vida espiritual si no descansamos efectivamente en el Señor. Y la exhortación para todos nosotros es disfrutar de aquel descanso. Pero hay algunos que dice que daban a conocer, dice, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la palabra buena nueva, evangelio. A nosotros se nos ha evangelizado, nosotros somos personas que hemos escuchado el evangelio, pero dice, ¿qué provecho hay si uno escucha el evangelio, pero si no lo cree? ¿Qué beneficio hay? Y dice, no les aprovechó el oír la palabra, pero no ir acompañada de fe, de confianza. Y eso es lo que hace posible que nosotros disfrutemos del descanso, la confianza. La confianza en lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero, dice, los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo. ¿Quién? Aquel pueblo que no creyó. Y entonces vemos que toda aquella generación, salvo 2 personas, toda aquella generación que salió de la esclavitud de Egipto, salvo 2 personas, Josué y Caleb, entraron a poseer la tierra prometida. Los que entraron fue la generación posterior. Pero Dios también tenía en sus planes que el pueblo disfrutara de reposo. Una vez que entraran y tomaran posesión de la tierra prometida. ¿Y por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Porque cuando en el libro de Levítico, 25, dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová, y les está indicando cómo la tierra que tenía que ser cultivado durante 6 años, el 7º año tendría que tener descanso. Versículo 4 de Levítico capítulo 25. Y dice, versículo 6, el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia, etcétera, etcétera. Y hay indicaciones.
para hacer descansar la tierra. Pero luego habla acerca de las 7 semanas de años, dice, y contarás 7 semanas de años 7 veces, 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, harás tocar trompeta por toda vuestra tierra, y habla de este año de jubileo, de este año 50, que es también un reposo. Aquel que tenía deudas, aquel que había sido esclavizado tal vez, o había tenido que tomar el lugar de siervo, de esclavo de otro, porque había empobrecido o porque era un deudor, llegaba el año 50 y podía salir libre. Y se le recuperaban sus pertenencias. Y entonces, este es el año de jubileo. De ahí la palabra júbilo, ¿no?, que ocupamos nosotros en el español, viene de esta palabra hebrea, ¿no? Jubileo, ¿ah? Júbilo. Dios está enseñando a su pueblo acerca de reposo, de descanso, de disfrute. Y cuando viene el Señor, y como dije ahí en Lucas capítulo 4, habla del año agradable. No está hablando de que hay un disfrute para el ser humano, para aquel ser humano que ha estado esclavizado por el pecado. Y entonces hay un disfrute, hay un reposo. Todas estas expresiones de reposo, porque hay diferentes reposos para Israel, ¿no? No tan solo el séptimo día de la semana, sino que este tiempo, el séptimo año en que descansa la tierra, el año de jubileo, después de estos 50 años, 7 semanas de años. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que hay alguien, una persona en el cual nosotros tenemos descanso, reposo, y esa persona es nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se disfruta del reposo? Confiando, creyendo, recibiendo lo que Dios nos dice en su palabra. Pero, puesto que falta, dice, que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Y aquí habla de otra palabrita, la palabra desobediencia. Aquella persona que rechaza el evangelio es una persona que no obedece, porque Dios manda a nosotros, los seres humanos, que nos arrepintamos. ¿Y por qué lo hace? Porque necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para recibir el evangelio, para recibir el mensaje, para recibir a Cristo en nuestra vida. Pero lo obvio, lo natural en aquella persona que cree es la obediencia. Y por eso que el Señor habló acerca de la obediencia. El que cree, me obedece. El que realmente cree, verdaderamente confía en lo que Dios, en lo que yo he dicho, dice el Señor, guardará su palabra, pondrá por obra su palabra. Y entonces cada uno de nosotros tiene que preguntarse a sí mismo, primero, ¿he recibido la palabra para ser salvo? ¿Cómo escapará si descuida una salvación tan grande? Pero usted, como creyente, ¿está disfrutando realmente de ese descanso que hay en Cristo? Y luego habla acerca de Josué. Josué no les pudo dar reposo, claro que no, porque estaba hablando
de esta salvación, de este reposo que hay para el pueblo de Dios en Cristo. Y dice, al que entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Y por qué habla del reposo de Dios? Esta palabra, aquí, esta palabra reposo es en el versículo 9, es la única diferente. La palabra sabatismos, sabatismo, el versículo 11, hay un reposo, ha reposado de las obras. No es una palabra que tiene que ver con descanso, porque Dios no se cansó en la creación. La palabra tiene que ver con cesar, cesó de trabajar. ¿Y por qué cesó de trabajar? Porque Él ya había creado todo lo que tenía que crear. Creó el mundo, creó los animales, creó al hombre, lo puso allí en el huerto de Edén y dice, descansó Dios. Cesó. Esa es la palabra. No es que Dios se hubiera cansado. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo que un día vendría el Señor Jesús, el Salvador, y Él que dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Para qué? Para conseguir la salvación nuestra y para conseguir el disfrute nuestro. Entonces, si nosotros creemos lo que el Señor dice, nosotros podemos disfrutar. ¿Estamos disfrutando de la salvación? ¿Estamos disfrutando de la compañía, de la cercanía de Él? ¿Estamos realmente disfrutando? El escritor dice, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya se había estudiado acerca de aquel ejemplo de desobediencia en el capítulo 3, ¿no es cierto? Cuando uno va después al libro de Números y uno hasta puede encontrar la anatomía de un corazón endurecido y de un corazón desobediente, cuando no creyeron a aquellos mensajeros que habían enviado, aquellos espías, y volvieron con el informe y no creyeron que era una tierra que realmente podían ellos conquistar, porque ellos pensaron en las dificultades más que en el poder de Dios. Y por eso que cuando Josué guía al pueblo, y las palabras para Josué también son para nosotros, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer para esforzarnos, para disfrutar. ¿Por qué? Porque hubo uno que obró nuestro reposo, nuestro descanso, el Señor Jesucristo. Él fue a la cruz. Él tomó nuestro lugar en aquella cruz. ¿Y qué dice la Escritura? Termino por ahora, porque el tiempo ha pasado, pero dice ahí en Romanos capítulo 8, aquel conocidísimo pasaje seguramente por muchos de ustedes. El que no retuvo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios mostró su amor para con nosotros y lo sigue mostrando. Él entregó a su Hijo por nosotros, por ti y por mí. Y el que no retuvo ni a su Hijo propio, a su amado Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor quiere que disfrutemos desde Él y que cada día que vamos viviendo, vamos cada día disfrutando de su presencia. Qué mejor. Y llegaremos a aquel día en la presencia de Él allá, cuando nos lleve, ahí va a ser el disfrute pleno, el goce pleno. Hermanos queridos, y también aquellos que nos acompañan, que a lo mejor todavía no tienen seguridad de la salvación. Pensemos en este reposo
y pensemos en el amor de aquel que vino del cielo para que disfrutemos de su presencia todos los días hasta que Él venga por nosotros para llevarnos. El tiempo pasado, vamos a orar para concluir, hermanos, y que el Señor nos siga guiando y ayudando como Él quiere, y estemos dispuestos a confiar y descansar en Él. Oremos. Padre nuestro, no dejamos de reconocer y de darte gracias por la persona de tu Hijo. Tú nos exhortas en tu palabra a no descuidar una salvación tan grande, a no perder el objetivo para el cual tú nos has salvado, dejándonos aquí en este mundo para que testifiquemos de tu amor, para que testifiquemos del perdón, del descanso que hay en Cristo. Quisiéramos agradecerte por aquella persona que nos invitó a venir a Él y que nos sigue invitando a todos y cada uno para que hallemos descanso para nuestra alma, descanso en aquel que obró nuestra salvación en la cruz y que sigue intercediendo por nosotros. Y por eso somos estimulados a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú eres nuestro oportuno socorro, nuestro ayudador, nuestro sostenedor, nuestro sustentador, y te damos gracias porque en ti podemos tener descanso. Que ninguno de nosotros deje de disfrutar de este aspecto de la salvación, tanto aquellos que aún no son salvos como los que ya somos, para que podamos gozarnos en Cristo cada día y disfrutemos hasta que Él venga por nosotros a buscarnos. Gracias te damos, nuestro Padre, y a ti nos encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.